Continuando con esta solución de ejercicios, tenemos ahora el enunciado de un problema. Miren, ¿qué nos dice? La planta industrial de un consumidor tiene dos cargas conectadas en paralelo a una acometida de un sistema de distribución. Acometida es la fuente de voltaje que alimenta a toda esta planta industrial. Dice, la primera carga consiste en 50 kilovatios de calefacción. Primera puntualización. Si es calefacción, va a ser una carga resistiva, factor de potencia 1, que no va a disipar potencia reactiva. Entonces, un sistema de calefacción es simplemente una resistencia. La segunda es un conjunto de motores que operan a un factor de potencia de 0,86 en atraso. Entonces, miren, aquí sí tenemos ya una carga RL, 0,86 en atraso. Vamos a tener las dos potencias. La carga de los motores de 100 kVA y el voltaje de suministro de la acometida es 10 kilovoltios o 10.000 voltios. ¿Qué nos está preguntando este ejercicio? Determinar la corriente total que fluye por las líneas de la acometida y el factor de potencia global de la planta. Este tipo de problemas con este enunciado, por lo general, se debe aplicar la suma de potencias, que vamos a ver en este momento. Bien, entonces tenemos aquí el ejercicio número 3 para su solución. Tenemos dos cargas conectadas en paralelo a una fuente de alimentación de corriente alterna o acometida. Esta fuente es de 10.000 voltios o 10 kilovoltios y si no hay ninguna otra puntualización, ángulo de cero. Recuerden que corriente alterna es con el trabajo de fasores, módulos y ángulos. Entonces, la primera carga, como les dije, es un sistema de calefacción que tiene 50 kilovatios. Como es un sistema de calefacción o un sistema resistivo, no vamos a tener ninguna potencia reactiva. Factor de potencia igual a 1. ¿Sí? El segundo es un factor de potencia en atraso de 0,86 y una potencia aparente de 100 kVA. Entonces, vamos a trabajar simplemente en las cargas por el momento. Carga 1, con los datos que ya les mencioné anteriormente, y vamos a encontrar la potencia aparente. ¿Sí? La potencia aparente es la potencia activa más la potencia reactiva en esa carga, solamente en esa carga. Pero al ser un sistema resistivo, esta se anula con un valor de 0. Recuerden, las potencias resistivas no tienen potencia reactiva. ¿Sí? Entonces sería 50 más J0, tenemos un valor, una potencia aparente de 50 kVA. Listo, y ya está listo para trabajar con este valor o con el valor de acá en la suma de potencias. Y tenemos una carga 2, 100 kVA, ¿sí? Y un factor de potencia de 0,86. Entonces, con este ángulo vamos a trabajar. Vamos a aplicarle un coseno inverso a este 0,86 y me da un Φ2 solamente para esta carga, ¿sí? Φ2 de 30,68. Entonces, nos procedemos a trabajar con ese valor y decimos que este 30,68 junto con la potencia de acá nos va a dar un vector potencia aparente igual de 100 ángulo de 30,68. Este transformamos a coordenadas binomiales y nos va a dar 86 más J 51,02 kVA. Recordando que el 86 es la potencia de esa carga de la segunda, la potencia activa, y el 51,02 es la potencia reactiva de esta carga de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de explicarles está detallado acá, como pueden ver. ¿Sí? 86 kilovatios y 51,06 kilobares, pero solo de la carga de acá, no la total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencia total es la suma de las dos cargas, ¿sí? En binomiales, ¿no? 50 más 0 más 86 más J 51,02. Reales con reales, imaginarios con imaginarios. Entonces, acá voy a tener yo un valor de potencia total de 136 más J 51,02 kVA. ¿Sí? Y aquí voy a pasar a coordenadas polares. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué me interesa? El ángulo φ. ¿Sí? Entonces, parte de la pregunta era determinar el coseno
o el factor de potencia del circuito. Entonces, una vez encontrado ese coseno, ese factor de potencia, voy a aplicar esta ecuación y tengo un factor de potencia total de la planta de 0,93. ¿Sí? Ese factor de potencia de 0,93 en atraso, ¿no? Sí, y ahora voy a utilizar esta transformación de aquí también para aplicar la ecuación de la potencia aparente en vector voltaje total por I conjugada. Y aquí que tengo el voltaje total y tengo la S total. Que me hace falta encontrar la corriente total. Despejo, corriente total conjugada es igual a S total sobre voltaje total. Encuentro ese valor y aquí hago una puntualización, ¿sí? Y lo que estoy encontrando es la corriente total conjugada. ¿Qué me haría falta aquí? Encontrar la corriente total que no es conjugada, o sea, el ángulo negativo. Porque miren, aquí me sale el ángulo positivo. Y recuerden que el ángulo en la corriente debe ser siempre opuesto al ángulo phi. Entonces aquí tengo el mismo valor. Lo que me haría falta simplemente es ponerle aquí el signo menos a este ángulo de aquí. ¿Sí? Si se aprecia bien, si no le hago un poquito más grande. Entonces sería 14,52 menos 26,56 amperios. ¿Sí? Y ahí sí está completo el valor de la corriente. Recuerden, aquí estoy despejando la corriente conjugada, pero yo no necesito la corriente conjugada, simplemente necesito la corriente sin conjugar o con el signo cambiado. Hago esta operación y al final cambio el signo del ángulo nada más, que es lo que acabé de escribir aquí. ¿Sí? Entonces, y eso sería todo con respecto a la solución del tercer ejercicio propuesto.